departamento no hay ninguno, entonces como que la gente, todos en realidad, estamos un poco tranquilos en ese tema y circulamos sin las precauciones quizá necesarias porque, bueno, es casi, pensamos que es casi imposible contagiarnos en un departamento que no hay nadie enfermo. No, está bueno que en tu departamento no haya nadie, eso es lo importante. Sí, sí, en departamento Uruguay, no, digo departamento geográfico, digamos, no hay nadie. En mi departamento tampoco. Bien, ahí se va sumando la gente a poquito. Pablo también saluda, mira el Edu Manrique, Astra Miguel también va saludando. Che, ¿cómo fue eso de voy a salir en un vivo y que la venía planificando de hace bastante? Y cuando me dijiste, ¿qué pregunta me vas a hacer? Yo te dije, no te la voy a dar. Qué complicado, ¿no? Sí, sí, esa es la parte más difícil. Normalmente me gusta tener, no digo bajo control las cosas, pero sí tener conocimiento para prepararme un poco. Normalmente las entrevistas nunca te dicen de qué te van a preguntar, pero bueno, uno puede manejar ciertos parámetros, en este caso con ustedes, y habiendo visto todos los vivos anteriores, no creo que pueda tener muy No, claro los parámetros a pesar nada de de lo que que... no sepas Sí, te voy a preguntar, seguramente. no, Eh, seguro, no, sin duda, sin de duda. ayer, de ayer con Luchito ya empecé a cambiar un poquito también, porque si no ya me venían teniendo estudiada la respuesta o la modalidad. Claro, Así que vamos a claro, hacer era lo que hicimos todos. una primera parte donde sepamos quién sos vos. Y después me gustaría hacer como hice con Lucho, por ahí Lucho más tirado a lo filósofo, pero con vos más a lo teórico. Te voy tirando frases, situaciones y vos vas a ir explayando eso un poquito, que seguramente es lo que te va a interesar y a gustar, ¿no es cierto? Así que bueno, comencemos por la principal de quién es Bettina Bonin. Bueno, Bettina Bonín es una deportista y así me defino hace aproximadamente 10 años, más allá de las profesiones que tengo. Comencé en un proceso de coaching cuando hice algún curso y una de las preguntas que nos hacían eran que nos definamos. Y a pesar de que parece una pregunta muy sencilla, es muy importante saber quién es uno. En mi caso, decidí presentarme en ese momento y a partir de ahí como deportista que trabaja bueno, eso fundamentalmente de arquitecta, pero va variando, digamos, también soy docente, investigadora y demás, pero bueno, me defino como deportista. Y voy a tomar una palabra de Dani Páez, donde decía que su hobby era la actividad física y bueno, mi hobby también es ese, es decir, todo lo que tenga que ver con el movimiento, con la relación con la naturaleza, no solamente competir, sino participar en cualquier actividad como hago, por ejemplo, en avistaje de aves, bueno, salir a remar, cicloturismo, bueno, todo lo que tiene que ver con nutrirse y conectarse con la naturaleza para, si bien nosotros no vivimos en una ciudad muy grande, tenemos las mismas situaciones que en las grandes urbes, ¿no? Es decir, la asfixia del asfalto la vivimos todos. Negra, tema infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cuándo te conociste con el deporte? ¿Cuándo fue que realmente dijiste, me meto en esto? Mira, en mi caso, no sé si creo que soy la que tiene más años de todos los entrevistados, pero bueno, eh, yo tengo 48 años y en mi caso en la adolescencia, en la infancia o en la adolescencia normalmente las chicas no practicábamos mucho deporte salvo casos muy puntuales. No digo que era una actividad, digamos, prohibitiva o solamente de varones, pero no era lo normal que las mujeres, más allá de que hiciéramos gimnasia y demás, era muy raro que se hiciera algún deporte. Eh, yo digo que, bueno, por ahí, aparte de mi ser curioso, que es una de las cosas que más me definen, que me gusta aprender de todo, todo el tiempo, no me interesa nunca profundizar en cosas que no son mi pasión, pero sí me gusta saber un poco de todo. Trato de no ser todóloga tampoco, pero me gusta así ir sabiendo. En mi caso, digo que durante toda mi vida, digamos, y por ese interés en la actividad al aire libre, que bueno, he practicado, he hecho regatas con velero, bueno, de todo tipo de actividades. Entonces eso me ha permitido tener
mucha relación con mucha cantidad de gente, ¿sí? Siempre rodeándome de gente apasionada, y que creo que eso fue lo que fue marcando mi camino, digamos. Gente apasionada del yachting, del canotaje, del ciclismo, del avistaje de aves, de la protección de la naturaleza. Bueno, siempre he hecho muchísimos tipos de actividades y siempre rodeada de gente apasionada. Entonces, he aprendido muchas cosas, pero sobre todo a hacer de esa forma, ¿sí? Por otro lado, en mi familia tenemos una variedad interesante de personalidades, porque somos 4 hermanos. Tengo un hermano que es sacerdote católico, un hermano ingeniero en sistemas, una hermana que es profesora y licenciada en educación, y yo que soy arquitecta y deportista. Es decir, que entre la familia creo que cubrimos todos los aspectos de las personas, digamos, con el deporte, la ciencia, la educación y demás. Así que también eso, mi familia y la contención que tengo siempre, inclusive ahora, me permitió, digamos, rodearme también de muchos tipos de personas, por decirlo de alguna manera. Bien, y cuando yo sé que lo de correr y lo de la montaña, por ahí debe ser lo que más te gusta o te apasiona. ¿Cuándo fue que descubriste la montaña? ¿Cuándo fue empezar a correr? ¿O por qué empezar a correr? Y si te acordás de tu primera carrera. Sí, yo digo siempre que una de las principales dificultades que tuve, o dificultades, no sé si es el término correcto, es siempre una dificultad que tenemos el 99,9% de las mujeres, que es la tendencia a engordar. Entonces eso hace que todas las mujeres seamos mucho más disciplinadas, por ejemplo, en esta cuarentena, porque sabemos que todos los excesos nos nos pasan factura. Entonces, esa tendencia durante toda la vida hizo siempre que me moviera quizá mucho más veces de las que tenía ganas, ¿no? Además, el interés por la vida al aire libre hizo que no participara nunca en ninguna competencia de ningún tipo hasta que cumplí 40 años. 38 creo que fue el que tenía la primera carrera. Que participé en una carrera de 5 kilómetros de calle, muy, no digo traumático, pero bastante dificultoso, como creo que es la primera carrera de todos, ¿no? De todos tenemos el recuerdo de haber llegado con la lengua afuera, digamos. Así que, bueno, yo siempre le agradezco a la persona que me invitó, no digo me desafió, porque no fue esa su intención, sino que me invitó a participar en la carrera. Y bueno, una de las frases que seguramente después voy a volver a repetir es el por qué no. Y bueno, mi por qué no me llevó a donde estoy hoy. Entonces en ese momento dije, ¿por qué no correrla? Yo venía entrenando así muy liviano, pero bueno, corrí. Yo fumaba en ese momento, entonces, bueno, fue un proceso que me llevó más o menos 2 años, que seguí fumando y dejé de entrenar y después volví y demás, pero en 2010 empecé a entrenar más en firme, digamos, con mayor disciplina y demás. Y una vez que ahí empecé, sí, ya después no paré. La primera carrera de 10 kilómetros fue en 2011. Y bueno, es una de las fotos que siempre muestro en mis charlas, porque la primera carrera llegué última. Vengo caminando bueno, fue una cuestión de gripe, tampoco es que fui así muy improvisada, pero no fue una buena experiencia tampoco, pero bueno, a pesar de eso, seguí. Eso digo, fue en 2000, si no recuerdo mal, 2011. Y a partir de ahí, por participar en grupos, en 2 grupos diferentes, se empezó con esa contención que tuve, empecé a desarrollar cada vez más la actividad deportiva, cada vez con mayor intensidad. Hay un grupo, ¿no? La verdad que no sé si está en esta ciudad, que se llama Los Loquitos que Corren. Y bueno, creo que la mayoría de los corredores de esta ciudad nos iniciamos ahí, digamos, porque bueno, es más fácil cuando uno se camufla en un grupo empezar a despuntar el vicio. Y bueno, siempre está la solidaridad y la camaradería que te permite que uno sí tenga alguien a quien consultarle las dudas que permanentemente surgen, ¿no? Mira vos, yo voy uniendo un poquito de todas las charlas, porque ahora tenemos muchas encima, y eso de que arrancaron, tuvieron una experiencia y después fueron a un grupo
porque necesitaban un contexto, un apoyo, por más que el deporte en sí, como hablamos con el Edu, es individual, pero locamente terminan en un grupo. Y también rescato que el Edu me decía, en la primera carrera yo sin entrenar fui, salí tercero y me motivó. Y vos me estás diciendo que tu primera carrera saliste última y así Sí, todo y no me lo motivó. dejaste y te motivó. Entonces mira qué loco Sí. como los dos extremos, dependiendo de dónde se mire, motiva a una persona, ¿no? Sí, sí, seguro. No, yo en ese momento, ya digo, yo no es que salí última porque fui sin entrenar, porque en realidad fui muy engripada y demás, entonces bueno, sentí que no había sido el debut que me merecía porque yo venía entrenando, ¿sí? Entonces en lugar de decir, no, quizás si yo hubiera ido sin entrenar, sí podría haberme desmotivado, pero yo sentía que había hecho las cosas bien, por supuesto, para llegar en un tiempo y sin mucha exigencia, pero bueno, sentí que había hecho las cosas bien, por eso nunca pensé en abandonarme y demás porque era el resultado de una situación, que eso también es una cosa que uno va aprendiendo mucho. Ya digo, yo prácticamente tengo 10 años corriendo. Cuándo desmotivarse porque las cosas son responsabilidad de uno y cuando realmente el motivo es externo y uno tiene que dejarlo pasar y no considerarlo porque excede, digamos, a lo que uno hizo. Si uno hizo todo bien, yo recuerdo que me había dado una vacuna antigripal por primera vez en mi vida, me hizo muchísimo mal, pero igualmente fui a participar a la carrera porque era una experiencia que no me quería perder, porque justamente fue en mi pueblo, fue la primera carrera, fue en 1 de Mayo, ahora sí, no fue un 1 de Mayo, no, me parece, pero se cumplirían 10 años ahora, estoy pensando. Así que, ya digo, yo sentí que había hecho las cosas bien, por lo tanto, no era una causa desmotivarme, digamos, por eso. Sí, hemos traído muchos recuerdos a todos que empiezan a sacar cálculos y dicen, hace mucho o hace Claro. poco, otros dijeron hace poco, como la Pau. Arranco con frases, con oraciones y vos vas explayando como gustes. La idea mía es ir llevándote un poquito, pero sos libre, por supuesto. En la Claro. primera charla, cuando arrancamos, Luchi me dijo, ¿a vos te parece que el trail es parecido a la vida? Y yo le dije, sin duda, es la vida misma. Y vos tenés en una parte, en una oración, en una de tus charlas, que dice las carreras y sus metas, la vida misma, como para Sí. arrancar tu vida y un poquito de esto. Sí, sí, sin duda, porque la vida es un constante trayecto, un constante proceso, y las herramientas que nosotros tenemos para ir afrontando los inconvenientes que nos van surgiendo son los mismos. Uno los puede ir aplicando y justamente siempre digo yo cuando la gente habla de las herramientas motivacionales, e imagina que solo las entrena en la carrera o solo las entrena cuando está entrenando justamente. Y yo siempre pienso que todo eso, al contrario, uno tiene que entrenarlo permanentemente. Es decir, ¿cómo entreno la disciplina? La disciplina que me va a llevar a correr una carrera de 100 kilómetros es la misma disciplina que yo entrené, por ejemplo, lavando los platos todas las noches antes de irme a dormir, que es una cosa que a mí me cuesta, ¿sí? Entonces, por eso la relación entre la vida y la carrera de trail, o inclusive yo un escrito que me publicamos en una página que se llama La ultramaratón vista con ojos de arquitecto, que le repito porque alguien se unió más tarde, es mi profesión, y yo lo que hice en ese escrito fui relacionando todas las herramientas que yo utilizo a diario en mi profesión, ¿sí? Con lo que voy viviendo en una ultramaratón. Lo que tiene que ver con, sobre todo porque es que mi lema, digamos, proyectar y construir sueños. Proyectar y construir es mi trabajo y yo lo relaciono con mi sueño. Y entonces ahí, digamos, reúno lo que vos me estás preguntando, si tiene relación el trail con la vida misma. Depende de uno capitalizar todas las herramientas que tiene en su vida y poder ir aplicándolas también al trail. Por eso digo, si uno piensa como hechos aislados, y el ser humano no es nunca una sola cosa, no es un corredor, no es un padre, no es un profesional, sea cualquiera sea
que bueno, tengo que hablar con Pereira, que estuvo criticando a los arquitectos, al rústico Pereira, así que hoy me toca a mí defender a la otra parte del gremio. Está bien. Pero bueno. Mira que si está conectado, que bien que se unió, se va a prender, pero bueno, lo vamos a intentar frenar al muchacho. Un saludo ahí para... Sí. Ahora me toca a mí defenderlo. Después, hablando de la vida, que es un desafío, ¿no? Y vos decías en una parte, vivir el desafío. Sí, yo normalmente me gusta generalmente no utilizo la palabra obstáculo, sino que lo utilizo como desafío. Porque para mí también es una cosa que practico permanentemente, que es el uso del lenguaje. El uso del lenguaje es lo que nos va definiendo y lo que va conformando nuestro mundo. Entonces, para mí, la palabra obstáculo representa algo muy complejo, muy difícil y representa una barrera. Si yo lo menciono como desafío, para mí, por supuesto, porque yo todo lo que voy a decir es muy personal, yo al utilizar la palabra desafío me representa, bueno, justamente un desafío y algo que me mueve a superarlo, sea como sea, después será el método que utilice. Entonces, la vida es una permanente secuencia de desafíos. Y también me parece importante señalar en este punto, que es algo que yo siempre lo digo a las personas con las que charlo de estos temas, la importancia de saber qué desafíos voy a elegir, ¿sí? Porque si la vida es una permanente secuencia de desafíos, los invito a no llamarlos obstáculos, sino desafíos, pero también es importante saber no solo cómo enfrentarlos, sino también saber elegir qué desafíos voy a querer enfrentar. Porque eso por ahí es una cosa que me parece a mí, que yo veo mucho que por ahí nos enganchamos mucho en desafíos que nos plantean los otros. Nos guiamos mucho por las expectativas que otros tienen de lo que voy a hacer yo o del resultado que tengo que hacer yo. Y yo creo que es importante enfocarnos en uno mismo primero. Y después, cuando uno resolvió cómo va a ser para enfrentar ese desafío y demás, si eso trae como resultado ganar, pongamos la palabra ganar entre comillas, a otros, mejor. Pero el primero que tengo que saber hacia dónde quiero caminar y qué obstáculos, qué desafíos voy a querer cruzar, me parece que tengo que ser yo. Desafío, por supuesto, es permanente, en todos los aspectos que mencionamos, digamos, sea en el familiar, en el doméstico, en estos casos. Pero reitero, las herramientas que uno utiliza en la vida son las mismas que utiliza en el trail. Y por eso lo fácil que resulta entrenarlas, ¿no? Si uno las piensa como separados, hoy en día podríamos decir no puedo entrenar nada, porque el trail está allá y yo estoy acá. En cambio, si yo sigo pensando en que puedo entrenar lo que tiene que ver con el crecimiento de mi mente, con el crecimiento intelectual, lo que tiene que ver con el crecimiento con respecto a la disciplina, todo eso lo podemos seguir entrenando. No enfocarse en el decir estoy encerrado y no puedo salir y demás como un obstáculo, sino pensarlo como un desafío, a ver cómo lo puedo aprovechar. Eso es una de las cosas que también trato de hacer, porque siempre digo yo, es mi objetivo. Uno de los inconvenientes que he tenido siempre es la falta de tiempo, entonces eso me llevó a que tenga mucho más por ahí entrenado la cuestión de que ahora nos enfrentamos todos, como decía ayer Lucho, siempre nos quejamos de que nos falta tiempo y ahora que lo tenemos al tiempo, no sabemos qué hacer con él. Sí, ayer justo, o hoy no me acuerdo bien, hablaba con una alumna que me decía, Nico, estoy medio en una crisis, que esto, que yo me había preparado bien, la pretemporada, que veníamos excelente, la primera carrera del Champa, y ahora viene esto, y le digo, negra, tranquila, porque también es un momento en que el cuerpo lo podemos hacer descansar si era necesario, tomarnos nuestro tiempo para otras cosas, por ahí hacer cosas alocadas, que lo hablamos en otra charla con Luchi, no puede, a lo mejor no es beneficioso en este momento por todo el estrés que nos genera alrededor y de golpe concentrarnos en cosas que nosotros por ahí tenemos puntos débiles, una elongación, trabajar la fuerza, trabajar preventivos y buscarle el lado positivo al que a lo mejor no puedo salir a correr, no tengo una cinta, no tengo una bici y se me complica, ¿no?
Me voy a una de tus situaciones más importantes de tu vida, seguramente la Concagua. Hiciste una muy linda eh, charla y una muy linda nota que hablaba de las emociones. Y me voy a la parte central de la charla y también creo que está muy bueno porque da con la última charla y nosotros en todas hemos tratado el tema de las emociones como algo principal. Así que yo te voy a tirar un par de tips, perdón, de ítems, y vos después los vas desglosando como quieras a libre, ¿no? Vale. Hablabas en ese nota el tema de las emociones en la teoría, hablaste de las emociones negativas, de las emociones positivas, de las herramientas, de cómo manejar la motivación, si por ahí no estoy bien, del entrenamiento mental, de las cosas del después, de cómo manejar las emociones después, cuando eso se termina. Englobame todo eso como vos quieras y te guste. Sí, me parece una de las cosas más importantes que podemos aprovechar a comenzar a hacer en esta cuarentena y después seguirlo permanentemente es aprender a conocer las emociones que tiene cada uno, que no sé si está bien llamarlas positivas o negativas, porque en sí las emociones no son positivas o negativas, sino simplemente le ponemos ese nombre para reflejar lo que a cada uno le produce, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el mindfulness, que es, digamos, una disciplina que yo sigo. Entonces, lo primero que nos pide el mindfulness es parar. Y justamente en esta cuarentena lo que nosotros estamos haciendo obligados es parar. Y tenemos tiempo, es decir, las dos cosas que nosotros necesitamos para aprender a reconocer las emociones, las tenemos, ¿sí? Las dos situaciones, estamos parados y tenemos tiempo. Seguramente para las personas que no están acostumbradas a enfrentarse a las emociones no es una cosa muy sencilla, porque uno empieza a descubrir muchas cosas que pueden no gustarle. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es parar y empezar a analizar, y es una de las primeras recomendaciones, digamos, que se tiene hacia las emociones, que son automáticas y que nos llegan. Nosotros decidimos qué hacer con ellos. Entonces, si nosotros lo llevamos a una carrera de trail, como por ejemplo en la Concagua, seguramente, teniendo la teoría o no, las emociones, las básicas y muchísimas de sus derivadas las han pasado todos los corredores. Y la pasan todos los corredores en todas las carreras de trail, ¿sí? El miedo, la ira, la alegría, la tristeza, son emociones que todo el tiempo nos están llegando en cualquiera de sus, digamos, de sus otras, para que se entienda, sus subemociones, digamos. Entonces, siempre que nosotros estemos preparados para parar frente a esa emoción y pensar cómo podemos gestionarla, sobre todo las emociones que no son tan favorables para continuar con la carrera. Todo esto, como les decía, no es algo que sucede el día de la carrera, sucede el día del entrenamiento y sucede cuando estoy en mi casa. Es decir, todo lo que tenga que ver con la gestión de las emociones yo lo puedo entrenar. Lo puedo entrenar siempre. Como todo lo que tiene que ver con conocerse. Cuanto uno más se conoce, más posibilidades tiene de ir mejorando en el rendimiento deportivo. Entonces, algo que, reitero, la persona es una sola y si yo estoy viviendo una situación de profunda tristeza, no les digo nada nuevo si les digo que en una carrera no van a rendir de la misma manera. Si no aprenden a gestionar la emoción, si no puede pararse frente a esa emoción y pensar cómo hacer para que me ayude en la carrera, sí lo va a lograr. Porque siempre el desempeño del atleta, digamos, siempre es el potencial que tiene menos las interferencias. Y las emociones a veces pueden ser una interferencia. Yo puedo ocuparme muchísimo en mejorar el potencial, es decir, puedo entrenar muchísimo la fuerza, entrenar muchísimo lo que tiene que ver con la táctica, armar estrategias de carrera perfectas, es decir, yo puedo mejorar mi potencial. Pero si no me pongo a pensar en las interferencias que tengo, es decir, qué es lo que hace que yo no pueda mostrar, como se dice en la cancha, todo lo que sé hacer. Digo, normalmente es una tarea bastante fea, llamémosle, no es una tarea grata enfrentarse a esas interferencias que tenemos, enfrentarlas, detectarlas y poder pues, de esa manera mejorarlas y minimizarlas. Esa es una de las funciones del coach deportivo, digamos.
ayudar al deportista a que entienda esas interferencias, las encuentre, porque muchas veces estamos tan ocupados, acelerados y a las carreras, y no es la carrera corriendo en la pista, y no tenemos tiempo de pensar en esas cosas que hacen que yo pueda hacer la mejor dieta, pueda tener el mejor entrenador, pueda cumplir la rutina de entrenador al pie de la letra, pero cuando llegue a la carrera no rinda como yo quiero. Todas esas interferencias son las que me sirve a mí y me sirve como persona, porque las herramientas, como dijimos, las puedo ocupar todo el tiempo en los dos ámbitos. Entonces, esa fórmula, digamos, es del padre del coaching deportivo, que es que la performance, es decir, el rendimiento es el potencial menos las interferencias. Tenemos que enfocarnos en las interferencias, a la par que nosotros potenciamos las capacidades que tenemos. Entonces, por ahí nosotros tomamos el celular, tomamos las redes sociales y nos ocupamos todo el tiempo de buscar cuántos gramos de chía tengo que consumir para mejorar el omega 3. Bueno, yo no soy nutricionista ni cerca. Y no nos preocupamos en decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para cuando gestionar lo fundamental que sucede a todo deportista en la carrera, que es el cansancio? Es decir, yo me ocupo de lo fácil, vamos a decir, porque es fácil decir, como 100 gramos de chía o 150 o 200, por decir un número cualquiera, ¿no? Mucho más difícil es decir, ¿cómo hago yo en la carrera cuando voy cansado? ¿En qué puedo pensar? ¿Qué herramientas puedo utilizar en ese momento? ¿Cómo puedo manejarme para que cuando llega el bajón de energías, cómo puedo hacer para manejar esos pensamientos negativos? Bueno, todo eso negativo porque me están bajando el rendimiento, ¿sí? Entonces, creo que es importante que todos sepamos trabajar las interferencias que cada uno tiene, que son absolutamente diferentes para cada uno. Las interferencias que pueden hacer bajar el rendimiento a Gaby Rueda pueden ser, por ejemplo, la presión de saber que todos esperan que gane, ¿sí? Seguramente esa interferencia que puede llegar a tenerlo, tomo como ejemplo, no es la misma que tiene aquel que sabe que va simplemente a completar la carrera con todo lo valioso que representa. Sí, siempre yo siento como un rechazo, por decirlo de alguna manera, un rechazo público de la gente hacia aquel que reconoce que quiere ganar. Yo no lo entiendo porque no lo comparto, es decir, para mí es tan valioso aquel que se entrena para ganar y corre para ganar, como aquel que se entrena o está comenzando a entrenar y participa simplemente para completar la carrera. No me parece ni bien ni mal ninguno, o sea, cada uno tiene como motivación la que le sirve. Entonces, yo no sé si lo has visto vos, lo has notado, la dificultad que tiene la gente para reconocer que quiere ganar. Sí, Luchi, él me conoce a mí de toda la vida y sabe que mi vida era el fútbol y yo lo tomaba como un trabajo y era ir a ganar. Y cuando yo arranqué con esto, me acuerdo que una de las primeras carreras, antes de correr la primera ultra, yo salí cuarto en una carrera de 10 kilómetros, pero no fuimos a buscar eso. En realidad, entre los tres, en la larga, dijimos, estamos con el Dani, che, apretemos, bueno, apretemos. Y salió. Y el Dani, yo me acuerdo que dijo, pero pasa que vos tenés alma de competidor. Totalmente. Pero hoy por hoy en el trail no la busco porque no me llena ir a competir con nadie, ni a levantar una medalla. Sí es un premio a un esfuerzo, pero no lo noto como, che, voy a buscar eso y si no lo consigo, me pongo mal. Para nada. Claro, pero seguramente el entrenamiento que vos hacés no es para ganar. Claramente como que por no. ejemplo el que hace Gaby, el entrenamiento me llamaba la atención, pero bueno, justamente como decimos, la relación que tiene con la vida misma, como Gaby comentaba, como tiene todos los números en la cabeza, cómo saca las cuentas con los puntos ITRA y demás cosas que seguramente es una, llamémosle, de formación profesional, porque no creo que alguien, digamos, la mayoría de la gente sí pueden hacerlo un poco más informalmente, digamos. Pero sí, ahí vuelvo a lo que me preguntaba, si el trail es como la vida misma, ahí vemos como la profesión de él se relaciona con la forma en que él organiza y planifica sus carreras.
En mi caso también, como te decía, mi hashtag que es proyectar y construir sueños también se relaciona con mi carrera y seguramente mi carrera, mi profesión y seguramente todos pueden hacerlo pueden hacer un paralelo entre el trail o bueno, carreras de calle, cualquier deporte. Pueden relacionarlo con la forma en que se desenvuelven diariamente. Contame, me quedo ahí y no me quedaría perder de tu experiencia en el Aconcagua. Yo sé lo que es estar ahí, sé lo que es correr con altura, sé lo que es estar en altura y en ese lugar increíble, que no es para cualquiera esa carrera, realmente hay que estar preparado. Contame cómo te fue, cómo fue correr 100 kilómetros en ese lugar hermoso y las cosas que te pasaron en esos 100 kilómetros. Si nosotros organizamos el viaje yendo a aclimatarnos con suficiente cantidad de días, porque bueno, es una carrera, bueno, como siempre, todo aquel que corre trail sabe que una carrera no empieza cuando dan el 3-2-1, sino que la carrera empieza siempre muchísimo antes, desde el momento en que uno imagina que se puede inscribir. O sea, ese es la carrera comienza y sobre todo en estos desafíos, como vos decís, 100 kilómetros en el Aconcagua, en el momento que yo evalúo, yo me refiero a cualquiera que va a participar en esa carrera, no solamente 100, 50, 42, 21, cualquiera, todos estamos en la misma situación. Desde el momento que yo digo, es factible que yo me inscriba en esa carrera, y desde ese momento se empieza a correrla, ¿sí? Entonces todos lo vivimos a eso y decir, bueno, el primer paso es ese, sí, me voy a anotar en esa carrera. En este caso, cuanto más larga es la carrera y cuanto mayor demanda tiene, sin duda que la preparación es muchísimo más extensa, debe serlo, mucho más extensa. Entonces, uno comienza a inscribir, en la inscripción primero piensa, evalúa, hace la elección de participar en esa carrera y sabe que en este caso de 100 kilómetros en el Aconcagua, las exigencias que va a tener para poder completarla van a ser muchas durante los 6 meses previos y se materializa en el día de la carrera, pero no es solo ese día de la carrera decir, bueno, corro 16 horas, 18, 20, ¿sí? Sino son las cientos de horas que uno dedica antes, no solo a entrenar, sino, por ejemplo, a trabajar para conseguir los recursos para pagar la inscripción. Es decir, no solo la carrera es el entrenamiento físico, sino que también tiene que ver con la gestión de los recursos. Bueno, lo que ya sabemos todos, que uno piensa la zapatilla que se va a comprar, que si la que tengo me sirve, si no me sirve, bueno, cosas que todos los corredores saben, digamos. Entonces, esto se complejiza si la carrera tiene la dificultad técnica, por ejemplo, los 100 kilómetros de la Aconcagua. Uno puede ir corriendo carreras previas e ir sabiendo en el estado en que llega, más allá de que eso nunca no es una ciencia cierta. O sea, el deporte uno puede haber entrenado perfectamente, pero si el día de la carrera, por ejemplo, sucede algo que le actúe como interferencia, como decíamos, todo puede tirarse por la borda. Bueno, lo contaba, me parece que ayer Ariel, Lucho con la primera UTMB, que se había descompuesto y demás, y que bueno, había entrenado muchísimo y bueno, uno dice, llegué y no pude poner en la cancha todo lo que entrené. Que ese es uno de los temores también. El temor no es primero saber si largo y llego, sino es la primera vez que se enfrenta a un desafío tan largo. Algo que no contamos, que bueno, mis conocidos ya saben, es el hecho de que yo tuve 5 fracturas por estrés. Entonces, pasó un tiempo bastante largo hasta que mi cuerpo se acostumbró a que iba a seguir corriendo sí o sí. O sea, que quebrarse no era la manera de frenarme. Pero así como no me frenó la primera carrera. Contá la quebradura que fue. Sí, yo me quebré durante 5 años consecutivos. La primera quebradura por estrés, es decir, por exceso de actividad física, yo me quebré la pelvis. No se llama fractura de cadera porque la fractura de cadera es el fémur, pero bueno, me fracturé la pelvis en 2 partes. Eso fue la primera fractura por estrés, así que arranqué con la vara altísima. Eso, digamos, quiero decir, no es un ejemplo lejísimo de que quiero que lo tomen, no como ejemplo ni como algo gracioso, porque no lo es. Más allá de lo bien que yo me lo tomé y de que no lo consideré un obstáculo, sino un desafío, es decir, a ver, ¿cómo sigo siendo corredora
es que es lo mismo que nos sucede ahora, es decir, ¿cómo sigo corredora a pesar de que no puedo ni caminar una cuadra? Entonces, exactamente la misma situación que ahora. Hice en ese momento, por suerte, lo mismo que estoy haciendo ahora. Enfocarme en lo que tiene que ver con la capacitación y ampliar la mente, le llamo yo, porque tiene que ver no solo con conocimientos científicos, sino que tiene que ver con las herramientas mentales para poder competir. Bueno, para terminar con el tema las lesiones, me fracturé 5 años seguidos, pero fui aprendiendo. Es decir, el primer año fue de la pelvis, el segundo la tibia, el tercero solo fisura de tibia, después fue metatarso y metatarso. Así que fui aprendiendo, digamos, ya hace 2 años que no me fracturo más. Eso también tiene que ver con conocerse uno mismo y saber cuándo parar. En muchas de las charlas ustedes hablaron de que cuando uno se envuelta y se entusiasma tanto con la actividad, se olvida de que no somos atletas profesionales y que le estamos sumando un estrés de un entrenamiento intensivo a un cuerpo que está recibiendo muchas exigencias laborales y familiares paralelamente. Entonces, el cuerpo, en mi caso, por ejemplo, el síntoma que presentaba era la fractura. Hay gente que, bueno, tiene anemias o demás, bueno, según el sistema, qué sistema tenga más débil, en mi caso es el óseo. Eso hizo que pueda llegar recién a partir del año pasado a la ultramaratón. Tampoco es una cosa como hablabas el otro día, creo que con Karina Sosa, que la gente le dice, ¿por qué no corre carreras más largas? Y yo coincido con ella, es decir, no hay necesidad de que, no soy mejor corredor porque sea ultra. O sea, yo soy buen corredor cuando corro la distancia que mi cuerpo está preparado para aceptar. Si mi cuerpo hoy está preparado para aceptar 21 sin dañarse, es perfecto. Esa distancia soy yo como corredora. Y volviendo a la Concagua, la verdad que fue un éxito. Voy a pasar a la parte del después. Me demostró que la buena preparación que tuve, porque yo al miércoles siguiente corrimos un sábado, 19 horas corrí yo casi, y al miércoles siguiente yo estaba andando en bicicleta perfectamente. Es decir, más allá de que sabemos que el cansancio llega algunos días después y demás, realmente no tuve ningún tipo de secuela o sea, me recuperé mucho más rápido que en cualquier otra carrera. Eso también la carrera es el después. No hay que olvidarse que, como decía, somos todos amateurs y también los elites, por supuesto. No pasar como les contaba Lucho ayer, que después de la UTMB tuvo un año para recuperarse del estómago, porque uno exige al cuerpo lo que no está preparado. Por eso también llega después de tantos años corriendo como en mi caso. Después de haber sufrido todas las lesiones y demás que soporté, fui aprendiendo. O sea, ya no las repito más. Y volviendo a lo que me preguntabas con respecto a la Concagua, bueno, decía que el primer paso es pensar en inscribirse, el segundo paso, la segunda meta es inscribirse, la tercera meta es estar bajo el arco de largada, donde uno sabe que llegó el momento de materializar para lo que se preparó, supongamos conscientemente, durante todo el tiempo. Y uno tiene que llegar a esa línea de largada entrenado para la ultramaratón sin dudas. Y yo no tengo dudas que todos los ultramaratonistas tienen las herramientas que yo menciono en mi escrito y bueno, las que menciono normalmente. Un ultramaratonista siempre tiene un entrenamiento mental, más allá de que lo tenga tácito, digamos, y que no lo tenga tan en claro, o que no sea académico, que no lo haya estudiado, siempre lo tiene que hacer. Porque la gestión durante 20 horas de carrera, 15, 10, o sea, no necesariamente tiene que ser 200 millas para decir necesito trabajar mi mente para poder saber qué hacer cuando me aburro de correr, cuando me canso de correr, cuando quiero abandonar porque ya no doy más, cuando aparecen todas las interferencias que aparecen, uno tiene que saber qué hacer, tiene que estar preparado. Como decía al principio, eso no se entrena el día de la Concagua, se entrena todos los entrenamientos previos en las carreras y en todo momento. Lo que te decía hoy, por ejemplo, con respecto al lenguaje, yo tengo, una de las habilidades que tengo es que me gusta escribir y entiendo que lo sé hacer bastante bien, y creo que todos deberíamos darnos cuenta de la importancia que tiene el lenguaje con el cual yo me animo durante, por ejemplo, esa carrera a seguir,
no solo las frases motivacionales que puedo llevar en mi mochila psicológica, sino las cosas que me voy a decir, ese juego interno que siempre hay entre el que quiere seguir y el que no quiere. Y tengo que saber que ese lenguaje positivo hacia mí mismo lo tengo que entrenar todos los días. Yo no sé si lo voy a poder expresar, pero por ejemplo yo lo tengo en claro cuando escribo los mensajes, cuando escribo en las redes, cuando escribo cualquier mensaje de WhatsApp y demás, ya es un hábito, eso es lo importante, una de las cosas que para mí es una de las herramientas más valiosas para todo, es generar el hábito de manejar el pensamiento positivo, no el pensamiento positivo que me hace ignorar la realidad, el pensamiento positivo que me miente, o sea, porque muchas veces el pensamiento positivo me miente. No hablo de ese, sino el enfoque positivo de todas las cosas. Por ejemplo, como les decía, no uso la palabra obstáculo, sino desafío. Bueno, todo eso se entrena. Y en la carrera, en la ultramaratona o en cualquier carrera, es fundamental el lenguaje que uso para mantener la confianza en que hice todo lo que necesitaba hacer para poder completar la carrera, suponiendo que lo hayan hecho, ¿no? Eso, ese es otro tema. Para ir uniendo todo en lo que fueron todas las charlas nuestras, en lo que fue esta charla, nosotros nos gustó mucho con Luchi, por eso también pusimos el nombre de la charla, lo de desafiarse para sentir. Lo de desafío entra todo esto que me estás hablando vos, de cambiar ese obstáculo por el desafío, y la palabra sentir, porque quedaba muy bien en este conjunto de emociones que fueron tremendas en todas las charlas. Contame un poquito de eso que escribiste. Sí, yo pienso que todo corredor siempre tiene una carrera deportiva y no corredor o cualquier atleta, ¿sí? Tiene una carrera deportiva que va construyendo, volvemos siempre a la relación con mi profesión, proyectar y construir está siempre, y no es, yo lo relaciono con mi profesión, en realidad todos deberíamos saber la importancia que tiene, que día a día estamos construyendo lo que nosotros queremos ser. Entonces, el deportista construye día a día una carrera deportiva y esa carrera debería representar siempre el sentir que tiene. Debería ser una de las formas en que, al no ser, estamos hablando de que la mayoría no somos atletas de élite, pueda representarse. Y muchas veces en la vida diaria no tenemos la opción de generar nosotros los desafíos, ¿sí? Los desafíos nos vienen de afuera. Por ejemplo, cuando nos dan trabajos más complejos de los que estamos habituados en el trabajo donde estamos. Entonces, cuando yo puedo elegir el desafío, como cuando estoy haciendo mi carrera deportiva, es muy interesante elegirlo y que al elegir algo que está dentro de mis capacidades, yo pueda tener el enfoque de sentirlo profundamente. Es decir, yo elijo qué carreras correr, elijo lo que yo voy a sentir en esas carreras. Por eso muchos eligen correr las carreras de trail. Creo que son las que le permiten sentir cosas que en la vida diaria, no digo que nos estén prohibidas, pero simplemente vivimos con una aceleración, tanto en las grandes urbes, como decía, como en esta ciudad que tiene 100.000 habitantes, como en los pueblos. Creo que hoy en día estamos todos desbordados y vivimos tan acelerados que no nos permitimos sentir todo lo necesario, digamos, para nuestro bien como persona. Entonces, en esas carreras nosotros buscamos los desafíos que nos permitan sentir el compañerismo, que nos permitan sentir que somos capaces, que nos permitan sentir que tenemos confianza en nosotros mismos. O sea, no solo el sentir físico, sino lo que tiene que ver con el sentir esas emociones de las cuales empezamos a hablar, ¿no? Entonces, es como que en los desafíos que yo elijo, tengo una cierta capacidad de poder manejarme con muchos pares de comillas de control. Entonces elijo el desafío, elijo las carreras que quiero hacer, elijo si quiero correr trail, elijo si quiero correr calle, pero la importancia es que nosotros en esta carrera deportiva que hacemos, formada por cantidad de competencias, somos nosotros los que tenemos en nuestras manos qué elegir y en ese caso también tenemos con mayor claridad la posibilidad de elegir los sentimientos que nos va a generar. Muchas veces nos sorprendemos del compañerismo cuando es mayor, muchas veces nos sorprendemos, digamos, disfrutando de la naturaleza más de lo que pensamos porque nos entrenamos mejor de lo que pensamos. Entonces, creo que es importantísimo no perder de vista
por qué hacemos lo que hacemos en el caso de las actividades, de las carreras de trail, ya vamos a generalizar. Nosotros con Luchi, escuchándote, por ahí generamos eso en el alumno, porque vienen y están entrenando y te dicen, che, profe, ¿qué corro? ¿Qué corro el mes que viene? Y nosotros lo miramos y no le decimos, anda y corre esto. Es, fíjate, tenés esta carrera, tenés esta carrera, tenés esta carrera, tienen estas distancias. Fíjate que te guste, fíjate que quieras, fíjate que puedas de lo económico, fíjate en qué te podés sentir bien en la distancia. Una vez que tengas todo el paquete armado, venís, me lo traes, me lo presentas y yo te puedo dar mi opinión si podemos prepararla y que te va a ir bien y todo. Como siempre hablamos con Luchi, la idea nuestra, no entrenamos elite, la verdad que no tenemos elite en el grupo, hay gente que anda muy bien, pero no tenemos gente que compite por podios, porque nuestro estilo es lo que volvimos a hablar, lo que hablaste vos antes de al otro día, o sea, si la carrera es el domingo, que lo hablamos también muchas veces con el Edu, al otro día uno tiene trabajo, tiene familia, tiene que levantarse a buscar el pan de cada día. Sí. O sea, yo lo llamo, al lunes siguiente lo llamo la cuarta meta. Es decir, poder llegar sano y salvo y en condiciones apropiadas al trabajo el día lunes es la cuarta meta que creo que es la que permite decir que la carrera fue un éxito, porque yo puedo haber salido, porque me pasó, lo sé, puedo haber salido muy bien en una carrera, pero si al otro día no puedo caminar, no es un éxito. El podio no es real. La carrera, como repito, es la cuarta meta, es decir, puedo volver a mi vida normal, sea la vida que sea, digamos, no solo trabajo, sino la vida familiar o lo que fuera. Totalmente, porque en esta vorágine de que es tan fácil subir de categoría o subir de distancia, y es como vos decís, hoy mi cuerpo está para 21 y tengo que ver si yo la quiero llevar a 30, si el otro día me voy a poder mover habiendo tan poco de diferencia o tan poco entrenamiento, y todas esas cosas por ahí a nosotros es difícil transmitirlo y hacérselo ver a alguien que por ahí no ha vivido esas cuestiones y que la facilidad de hoy en día permite que vos veas qué tal hizo tantos kilómetros, que lo hizo eso en cuánto tiempo. Como decía, yo ayer quería hacer entrar en razón a la gente de Lucho, que me decía, la quiero hacer en 24 horas a UTMB, y para el que sabe medianamente, o sea, yo no he ido, pero sé las condiciones, la altimetría, el lugar, es decir, hacer 24 horas ahí es una locura. Sí, muchas veces lo que yo veo es que eso que vos decís de decir, bueno, quiero participar en 30, aunque yo realmente sepa que puedo participar en 21 y sin lastimar mi cuerpo, tiene que ver con lo que hablábamos hoy, con conocer, como ustedes, como entrenador, cuáles son las expectativas reales de la persona. Dejando de lado el entrenamiento físico, decir, a ver, ¿por qué querés correr 30, cuando en realidad estás preparado para 21? Esa pregunta del por qué es una pregunta que permanentemente nos tenemos que hacer para evaluar las decisiones que estamos tomando. Porque seguramente ese por qué quiero hacer 30 no tiene que ver con algo mío. Seguramente tiene que ver con una expectativa ajena. O tiene que ver con alguna carencia que tengo de autoestima, donde yo cómo la voy a subsanar, qué respuesta le voy a dar subiendo a las redes sociales que corrí 30. En las redes sociales no voy a subir que el otro día no pude caminar, no voy a subir las horas de kinesiólogo que tuve que pasar. Entonces, ¿por qué lo hice? Lo hice porque quería cumplir una expectativa ajena, porque alguien confiaba en que yo podía 30 y no fui lo suficientemente valiente para decir, no puedo correr 30, me voy a anotar en 21. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender a ser valientes para tomar decisiones que nos hagan subir un escalón, ¿sí? Porque esa valentía es como la más fácil. La valentía que me hace subir el escalón y siempre corro 21, ya corrí 10 carreras 21, supongamos, digo, bueno, me voy a animar a una más. Entonces esa valentía es como más fácil, pero más difícil es ser valiente y decir, no estoy para 30. O sea, me voy a bajar, me anoté para 30, pero no estoy, me voy a bajar a 21. Esa valentía que me puede llegar a hacer sentir como que retrocedo es la más difícil de lograr.
Y bueno, creo que el trabajo del entrenador, sea el entrenador físico como ustedes, que cumplen la función de entrenador del coaching deportivo sin duda, es de hacerle ver a la persona por qué toma las decisiones que toma, es decir, cuál es el motivo que lo lleva a la acción, cuál es la motivación que tienen para anotarse en 30 en lugar de 21. Si es la selfie, ya digo, con la medalla de 30 en lugar de 21, para poder mostrarla, pero saber que le va a llevar una recuperación de 3 meses, bueno, por supuesto, ustedes lo podrán explicar, pero son todos adultos y la decisión siempre está en manos del entrenado, digamos. Totalmente, con el Emma hablábamos que él también ha sido profe y que de nuestro lado tenemos esa vocación de educar y que por ahí con los chicos, al tener que educar y estar en un colegio con nenes de 6 a 10 años en una etapa crucial, necesitamos parte de esa psicología, de ese coaching, de esa pedagogía para transmitir valores y enseñanzas. Negra, te hago la última, nos queda poquito tiempo, pasó volando, y la que hacemos siempre: si te la encontras a la Betty con 18 años, ¿qué le dirías como consejo? Yo creo que voy a repetir lo mismo que dijeron todos, que haga lo mismo que hice. Quizás sí podría pensar en empezar a tener una actividad deportiva más intensa un poco antes y no esperar a los 40, pero no digo por el tema competitivo, sino por el factor salud. Es decir, nosotros nos olvidamos que, creo yo, y por lo menos es lo que yo he logrado entender, que mi objetivo primordial es la salud. Y por ejemplo, como decíamos recién, después, cuando he pasado tantas horas en el kinesiólogo, en el traumatólogo, y digo, no, o sea, yo no estoy corriendo para esto, este no es mi objetivo. Entonces, desde el punto de vista de la salud, a la Betina de 18 años le diría que empiece a entrenar antes, pero no por el hecho de, también bueno, por las amistades y demás, por todas las otras cosas que uno gana, pero creo que no tenemos que perder de vista que creo que el objetivo fundamental nuestro tiene que ser la salud, y es lo que nos hace, lo que logramos entrenando cualquiera sea los deportes o con actividades recreativas también, cuando nos dejen volver a salir, siempre creo que el objetivo fundamental tiene que ser la salud. Bueno, agradecerte de parte de Luchi, mía, del grupo. La verdad que la venimos planificando hace mucho. La verdad que esta charla no la teníamos y salió gracias a vos. Agradecerte por comunicarte con nosotros, por querer ser parte de esto que salió como charlar entre Luchi y yo, y se nos fue de las manos gratamente, y que se nos sigue yendo de las manos porque queremos hacer algo también distinto para el mes que viene, así que mañana ya lo vamos a comentar. Seguiremos con unos vivos, pero le vamos a dar otra tonalidad también, y también vamos a agasajar a los nuestros. Sí. Feliz cumpleaños a Luchi, que hoy es el día. Por supuesto, feliz cumpleaños, ya soplamos la vela, todo. Así que te quedan 2 minutos para cerrar con el mensaje que quieras y despedirte. Bueno, no lo preparé a esto, pero me gustaría citarles las 3 frases con las que yo siempre trato de guiar las decisiones que tomo. La pregunta antes de hacer las cosas es ¿por qué no? La segunda frase que me guía es el haz que sucedan, que es la frase con la que tengo el tatuaje por acá, con la que me conocen todos. Esa es la frase que me guía durante la acción. Y por suerte, la frase con la que siempre cierro las experiencias raras que hago, es una frase de Eduardo Galeano que dice: el equivocado era el miedo. Esa para mí es una frase fundamental y que nos tiene que guiar a movernos siempre hacia la utopía que él también menciona. El por qué no, el haz que suceda y el equivocado era el miedo. Las anoté, las tenemos anotadas y mañana no las vamos a poner en la publicación porque es para que vean la charla, pero algo le va a hacer referencia. Negra, agradecerte totalmente y ya nos queda casi nada, segunditos. Así que muchas gracias, abrazo enorme.